Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ok, bienvenidos, gracias. Bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a esperar que se van adhiriendo Claro. las personas para poder seguir conversando. Los que ya están conectados, mil disculpas por el internet, porque tuvimos problemas allí con el señal, pero gracias a Dios estamos de nuevo acá. Y estoy aquí con mi amigo el pastor Siliesar Carranza. Carranza Siliesar, pastor de Dios es que es Carranza al revés, ¿verdad? Sí. Pastor de Iglesia Diuno Totonicapán. Amén. Un amigo, un hombre de Dios, que lo honro, lo bendigo, muy sabio, muy maduro, con una experiencia que Dios le ha dado. He tenido la oportunidad de platicar diferentes temas y pues me he dado cuenta del colmillo que tiene el pastor, ¿verdad? Y de cómo Dios le ha usado a través de todo este tiempo. Yo creo que uno puede discernir a través de lo que escucha. La palabra de Dios dice: la abundancia del corazón habla la boca. Y pues si algo le puedo decir de este hombre es que abunda en sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Y como estábamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 4, yo quiero por favor volver a leer este texto para los que se están conectando. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios, les dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio, una iglesia que era muy rica en dones, era muy rica económicamente, y habían, de hecho tenía los predicadores más extraordinarios, entre ellos Apolos. Sin embargo, era una iglesia que batallaba mucho con el orgullo, tanto así que en un momento no quisieron reconocer al apóstol Pablo como el hombre que había sido usado para establecer la iglesia ahí en Corintio. Amén. Entonces el apóstol Pablo los confronta y les dice: ¿quién te distingue a ti? ¿Y qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que no lo hubiese recibido? Los hijos de Dios entendemos que todo lo que tenemos, los dones, el ministerio, la esposa, los hijos, la herencia de Jehová son los hijos, todo proviene de él. Dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra. Entonces con el pastor pusimos este texto como uno de los fundamentos, ¿verdad? Platicamos también sobre de dónde se originó el orgullo, y el pastor pues mencionaba un texto que está en Isaías, en el cual se habla de Luzbel, se revela contra Dios, y él dijo: yo pondré mi trono sobre Dios, y se mencionan varios los yo de Luzbel, que posteriormente se convierte en Satanás, y de ahí se registra el primer acto de orgullo, la iniquidad, ¿verdad? No ahondamos en eso, ¿verdad? Que son temas bastante profundos, pero queremos ir hablando específicamente en relación al orgullo. Así que, pastor, ¿podrías ahí compartir lo que tú abordaste? Un pequeño resumen de lo que recordaba, de lo que abordaste en la transmisión anterior. Bueno, muchas gracias. Espero que, bueno, hoy sí creo que, gracias a Dios, ya estamos logrando una mejor transmisión y hay bastantes hijos conectados, tantos tuyos como míos, así que gloria a Dios por esto. Mientras platicábamos esto y estuvimos en esos minutos donde tuvimos problemas, hablábamos acerca del orgullo y cómo es que vino, y lo explicó el pastor, pero hablábamos mucho acerca de la identidad, ¿verdad? Del aquel hecho del yo, del ego, ¿verdad? Del ego, el yo. Pero yo le comentaba al pastor lo siguiente: si es importante no solo saber la identidad de quiénes somos, sino de quién somos, ¿verdad? Y en esto podía decir el pastor Alex: bueno, todo proviene de Dios, todo lo que yo tengo proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, no es que yo lo haya producido, en cierta manera Dios me lo ha dado, Dios me lo ha encomendado, y yo lo único que soy acá, soy un administrador fiel, ¿verdad? El Señor nos llama a ser administradores fieles. Entonces, no, el yo no depende de lo que yo tenga o de lo que yo soy,
porque tocamos también ese tema que no es de decir, normalmente la gente dice, ¿y usted qué es o quién es? Ah, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy médico. Y como bien y puntualmente decía el pastor Alex, esa es nuestra profesión. A eso nos dedicamos sobre esta tierra, ¿verdad? Pero verdaderamente no somos eso, ¿verdad? Sino hay una línea genética de ADN en nuestro espíritu, ¿verdad? Y tenemos que llegar a ese punto que verdaderamente somos hijos de Dios y no es lo que nosotros nos dedicamos sobre esta tierra. Y también ahí hay un punto bien especial, ¿va? Porque mucha gente dice, bueno, yo soy hijo de Dios y mi profesión es tal cosa, pero entonces no voy a inmiscuir una cosa con la otra, ¿va? Yo en la iglesia soy hijo, pero mi profesión puedo conducirme como yo quiero, ¿va? Porque otra vez llega el yo, ¿verdad? Llega el yo. Y ese es el verdadero problema. Y llegamos al punto muy fuerte, ¿verdad? El hecho de que habías dicho, y en eso estábamos, ¿verdad? Que el llamado a ser discípulo, el Señor dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo debe de negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe empezar a seguirme, ¿verdad? Tres cosas que creo que muy difícilmente la iglesia está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Por ahí estamos, pastor. Ok, los Corintios, hablando otro poquito más de los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 11 en adelante, ahí podemos ver, el contexto es que había cierto tipo de contiendas en relación a quién era el mejor, ¿verdad? De hecho, se habían dividido ciertos grupos en los cuales el apóstol Pablo los confronta y le dice en el versículo 12, quiero decir a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Ahora, fíjate, pastor, que, bueno, yo no sé, hace ya varios años, en este texto, en la parte donde el apóstol menciona o se traduce acá, donde dice yo soy de Cristo, dice que en realidad hubo un error de traducción ahí, y ahí era un nombre y era Crispo, porque todos somos de Cristo, ¿verdad? De que lo correcto es todos somos de Cristo. Sin embargo, tú puedes ver ahí que cuando empiezan a hablar de quién es cada uno, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona y dice, algunos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo, otros que son de Cefas, y yo de Cristo. Ahora, en la traducción, no sé, pastor, si tú en algún momento leíste sobre eso o no sé, en algún momento en la escuela de teología, cuando estudiaste, te comentaron de eso. Pues la mayoría de veces que estudiamos este texto, pues muchos entendidos en el tema, que lógicamente les tenemos que decir teólogos, ¿verdad? Hablan de lo que el pastor está diciendo, ¿verdad? De este hombre llamado Crispo. Si quedó Cristo ahí, bueno, no sé, ¿verdad? Porque hablando un poco de eso, pastor, hace poco me hacían una pregunta, una hermana precisamente de México, me decía, bueno, antes de que Gutenberg empezara a imprimir las primeras Biblias, ¿cómo fue que los escribas fueron traduciendo de rollos, no se equivocaron, no hicieron? Bueno, al final nosotros tenemos que llegar a la conclusión que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y pudieron tener cualquier situación ahí, que yo creo que todo estaba bajo el control del Espíritu Santo, porque al final esa situación de que lo que tú decías, ¿va? Al final pues todos somos de Cristo, pero como que la comparación que Pablo hace es muy buena, ¿va? Porque yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y dice, y yo soy de Cristo, o sea, como que mucha gente sí estaba muy claro o muy clara de quién es, ¿verdad? Escúchame pues, esto es fuerte. El que te ganó, el que te discipuló, aún tu padre espiritual, no fue el que dio la vida por ti, fue Cristo. Entonces, al final somos de Cristo, ¿verdad? Claro, debe de haber una honra para yo me recuerdo muy bien, no sé si tú te recordás, creo que una vez que tuvimos una charla como esta,
pero yo particularmente me recuerdo del hombre que me llevó al Señor, que me llevó al conocimiento de Dios, ¿verdad? Yo lo recuerdo, me recuerdo de su nombre, me recuerdo de su aspecto físico, y lamentablemente muchas veces lo he querido en el Facebook, ¿va? Ojalá apareciera, y ojalá apareciera, porque yo tengo una gran gratitud, bueno, lógicamente al Señor, ¿va? Pero tengo una gran gratitud en este hombre, porque en ese tiempo solo vio a un patojo, ¿verdad? Que no quería nada, un patojo que quería otro tipo de vida. Pero yo no sé si él se imaginó o sabía que al final este patojo al que él tanto le insistió podía ser un día un pastor. Entonces, eso es bien importante para todos los que nos están viendo. Tú no desistas de llevar a alguien, aunque me estoy saliendo un poquito del tema, pero estoy en eso. ¿Ah? No desistas de llevar a alguien, porque tú no puedes saber en qué va a explotar ese alguien, ¿verdad? Entonces, honramos a la gente que nos discipuló, honramos a la gente que nos llevó. Yo honro mucho a mi primer pastor, que verdaderamente era un teólogo, y a mí sí me surgieron una serie de preguntas, ¿verdad? Y yo no sé cómo este hombre no se aburrió de mí, ¿va? Pero yo lo bombardeaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y tuvo toda la paciencia conmigo y me explicó de tal manera que fueron mis cimientos, ¿verdad? Ya cuando vino todo lo demás, y cuando han venido también buenos terremotos y buenos tsunamis, esos cimientos me han servido, ¿va? Y yo honro a ese hombre que tuvo toda la paciencia de empezarme a dar la lechita hasta que me llevó a un plato de vianda, ¿va? Pero al final, nuestra identidad es que nosotros somos de Cristo, porque cualquiera de esos que nos formó, ojo a esto, Pastor Alex, puede fallar, o puede pecar como todo hombre, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos decepcionar de esto, sino que es verdaderamente esa enseñanza que nos llevó hasta Cristo, el hecho que nos va a sostener, y al final no, lo que somos es que somos de Cristo, somos de una propiedad de Cristo. Es donde también empezamos nosotros a entender lo que es santidad, ¿va? Fuimos apartados para Él, porque el que pagó fue Él. Ahorita que hablaste eso en relación a fallar, sí, a veces somos tan orgullosos que creemos que podemos juzgar o criticar al que falló porque creemos que no vamos a fallar, ¿verdad? Y eso es un síntoma de orgullo. Cuando hablabas en relación a la honra, pues por supuesto que está conectado al orgullo, porque el orgulloso no puede honrar. Eso es bien tremendo. Es el que honra, tremendo ¿verdad? Lo que estás diciendo. No puede, porque él quiere ser honrado. Por eso cuando Jesús le habla a los fariseos, dice, estos buscan los primeros lugares. O sea, son tan orgullosos, se creen tan importantes, que cree que la gente les debe pleitesía, que les debe una posición. Y sabes que hay mucho problema con eso. Yo he experimentado esto, pastor, y tú me imagino que también lo has experimentado, que muchas veces la gente está en una congregación por una posición. ¿Y cómo demostramos que así es? Cuando se les quita la posición, se van de la iglesia y se enojan, ¿verdad? Por supuesto. O sea, tocan el ego, el yo. Ya no me van a llamar anciano, ya no me van a llamar ministro, ya no me van a llamar remanente. Entonces viene un enojo al corazón. Ahora, ¿qué es lo que la causal o cuál es la raíz de eso? El orgullo. Por el supuesto. Orgullo que no permite que seamos quitados de una posición porque creemos de que lo merecemos. Fíjate que yo algo que tengo muy claro en el tiempo que tengo de ministerio, pastor, y te digo, te voy a mencionar varias cosas, pero es que yo recuerdo cuando fui llamado. Y cuando yo fui llamado, una de las cosas que yo le dije al Señor es, Señor, yo no soy competente para esto. Y yo vi muchas personas que estaban alrededor mío, que yo los miraba con unas capacidades extraordinarias. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no tal persona? ¿Por qué no tal persona? ¿Por qué tal persona no? Y entonces, en un tiempo que quien era mi pastor, quien comenzó mi formación, fue uno de mis ayos, que también yo lo bombardeaba con preguntas como no te imaginas. Yo creo que éramos muy parecidos. Yo a veces pasaba 3, 4 horas preguntándole.
y yo no sé cómo me tuvo paciencia también, pero yo le llegaba en la noche a veces a tocarle la puerta porque tenía un montón de dudas, y a veces como que yo miraba como que, mira, dame chance, ¿verdad? Espérame porque tengo que hacer, y lo bombardeaba con cada pregunta, y bendito Dios, pues tuve ese fundamento. Él es una persona muy estudiosa de la palabra, ¿verdad? Que de hecho también creo yo que es importante, como decía, buscar orar, porque fueron los que fueron parte de ese desarrollo ministerial. Entonces fíjate que el Señor, cuando yo le dije, Señor, yo no puedo, y el Señor me recordó un texto que decía, en mí tú eres competente, Amén. en mí tú eres competente. Amén. A partir de ese momento, cada vez que estoy predicando, cada vez que voy a algún lugar, siempre me recuerdo de eso. En estos años que llevo ya de pastor, ya voy 10 años que he estado pastoreando, primero en la cobertura, 5 años en la cobertura anterior, y 5 años que estoy con papá actualmente, que acabo de cumplir hace unos días atrás, 5 años de estar en la cobertura de Ministerio Dios es Bueno. Amén. Y te digo que todo ese tiempo no se me olvida el hecho de que tengo que entender de que en él soy competente, porque si me aparto de él, yo ya no soy competente. Yo no tengo un temor muy reverente de querer ser un profesional del ministerio y no ser alguien que escucha a Dios para hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Ahora, el orgulloso no escucha. El orgulloso no tiene la capacidad de escuchar y atender. Por eso es de que cuando Saúl se le da una instrucción, dice, ¿por qué no escuchaste la instrucción del Señor? ¿Verdad? No escuchó la instrucción que el Señor le había dado. Le fue dada una instrucción, no escuchó, y ahí escuchar va juntamente con accionar, como decía papá en uno de los discipulados, hablando de los 2 cimientos, el que oye y hace, a ese me refiero, la persona que hace, porque hay cosas que muchas veces nos toca que hacer donde hay que morir al yo, porque si no morís no lo haces. Hay cosas que el Señor te impulsa a hacer para que cada día de ministerio, en la familia, entre el matrimonio, tengamos que morir al yo, ¿verdad? Pastor, quiero hacerte una pregunta ahí, ahorita me venía algo que creo que es importante. Creo que los que están conectados, hay varias gente que está casada. ¿Qué tiene que ver la muerte al yo en un matrimonio? ¿Qué tan importante es la muerte al yo en un matrimonio? Ahí tocaste algo importantísimo, pastor, ¿va? Ese es un tema tremendo, ¿verdad? Porque, bueno, vos que digamos, a lo que te dedicas en cierta manera también son aspectos legales. Lo primero que vos ves en un rompimiento matrimonial son 2 cosas, ¿va? La primera, egoísmo y orgullo, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué el egoísmo? Es que es que a mí me hizo, es que yo ya no la quiero, es que yo ya no lo quiero, es que yo así ya no lo quiero, es que se terminó el amor, ¿va? Es que engordó y entonces yo así ya no, o es que enflaqueció porque se le cayó el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he comprendido esto desde mi punto de vista. El matrimonio es un pacto donde tanto el hombre y la mujer tienen que ir a morir al altar para que salga uno solo. Si no mueren y ese es el proceso de casamiento, y lo que la gente no entiende, ¿verdad? Y el proceso de casamiento no es como muchos psicólogos dicen, si pasaste los primeros 5 años ya la lograste, si pasaste 10 años, no. Esto no es de 5, esto no es de 10 años, esto no es de 20 años, esto es de toda la vida, ¿verdad? Porque al final tenés que morir vos, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo que morir porque si yo no muero, si alguien no da su brazo a torcer, como popularmente nosotros lo conocemos dentro del matrimonio, eso va a ser una bomba atómica, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir muriendo y muriendo y muriendo a cosas tan sencillas como, por ejemplo, te digo, esto es bien tremendo. En mi casa paterna, mi familia, pues
nosotros café nada, va, mi papá me decía, no, el café es malo y nada, café, nada. Lógicamente, esto es bien importante lo que le voy a decir a todos los que están casados o se van a casar. Entonces, mi esposa, cuando la iba a visitar a su casa, entonces mi cuñada le decía a mi esposa, ¿y ya le diste café? No, entonces preparaba el café, va, y qué clavo que yo no me tomara el café. O sea, de novio tú haces un montón de cosas para quedar muy bien. El problema es que de casados decís, no, es que a mí eso no me gusta, pero lo hubieras hablado antes, ¿verdad? No, no en ese tiempo. Entonces, para no hacerte tan larga la historia, pues yo me empecé a tomar el café, y el café, y el café, y el café, a tal punto que ahora, después del almuerzo, café, 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 café. Ya mi esposa ya no toma mucho café, ahora el que toma café soy yo, ¿verdad? Pero moría esa cultura donde yo viví y sinceramente no me gustaba el café, pero de ahí, con tal de agradar a alguien, ¿verdad? Que en su momento así fue, pues fui muriendo a eso a tal punto que ahora, pues, me gusta el café. Pero el punto es este, ¿verdad? Si nosotros no morimos y no entendemos que es un casamiento, ¿va? Porque y que año tras año nosotros tenemos que casar en todo aspecto, ¿va? Los que ya pasamos 20 años de casados, nosotros gracias a Dios vamos a cumplir 30 años con mi esposa de casados. Y esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque pasas un tiempo de casar cuando tus hijos son pequeños, cuando tus hijos son adolescentes, ya que ahorita nuestros hijos son adultos. Pasas un tiempo cuando, te voy a decir algo bien sencillo, ¿va? Pues mi esposa dormía con las chamarras sobre la cabeza, ¿va? Y yo de repente decía, ¿y dónde está mi esposa? No la veo, no la encuentro. Y yo dormía con los brazos afuera de la chamarra porque no podía dormirme con los brazos dentro, no sentía demasiado calor, pero los tiempos, aún el estado físico de cada cuerpo ha cambiado y ahora mi esposa está con los calores famosos esos, ¿va? Entonces tira todo y yo ya siento frío y me quiero. Entonces, bueno, y no éramos así, pues sí, pero todo va cambiando de acuerdo a la edad y uno tiene que ir cazando. Y esa muerte al yo tiene que ser diaria en la familia. Si nosotros así tenemos que cuidar una relación de esposo y esposa, imagínense a todos los que nos está viendo, cómo no morir al yo para cuidar la relación más importante que hay, que es la relación que yo tengo con Dios. Sí, fíjate que mencionaste algo en relación, ahorita pues tuvimos una cuestión ahí de matrimonios, cabalmente de un divorcio, que es lamentable porque uno pues uno entiende que definitivamente no quisiera que hubiera esa ruptura. Pues esta semana cabalmente tratamos a una pareja ahí que estaba en una situación de divorcio, pero fíjate que en el momento en el cual ya iban a firmar, se arrepintieron y ya no firmaron. Qué bueno, gloria. Entonces, y pues yo dije que bueno, pero no fue para reconciliarse, sino porque es que yo no estoy de acuerdo. Ahí viene el yo no estoy de acuerdo, es que yo quiero una pensión alimenticia más alta, es que yo ya no era el niño, sino era lo que quería ella. Entonces, una de las cosas es que dentro del matrimonio el problema es que hay algunos que piensan es que ella no me hace feliz, el yo. Ahí está. Yo no soy feliz. Ahí está. Entonces va a buscar por ahí, la de 40 la hace sencillo por 2 de a 20 y Claro. va a buscar ahí lo que no debe, lo que no debe. ¿Por qué? Por el egoísmo. Lo mismo pasa en el caso de la cónyuge, de la mujer, que muchas veces de repente el esposo le dice, y tú dijiste algo, lo del café, algo tan sencillo, pero que puede provocar problemas muy serios. Puede provocar problemas muy serios. Claro. Inclusive no dejar los calzoncillos en el bote donde la esposa le dice, mira amor, necesito que los dejes ahí porque yo los lavo. Y eso puede provocar problemas. A veces dentro del matrimonio no se ha logrado entender cuando están o recién casados o no tienen alguien que les acompañe en la instrucción,
de que cuando se casan, pueden casar, ¿verdad? Es esto, que casen, que puedan venir y unirse de tal forma. En el altar se hace un sacrificio. A veces en broma se dice, no, vas a sacrificarte, y la verdad es que sí, uno va a un altar a sacrificarse, eso es lo que uno va a hacer. Entonces ese sacrificio es, yo muero al 50% de mí, ella muere al 50% de ella, para que los dos hagamos un 100%, ¿verdad? Y esto no se convierta en un ring, para que la cama no sea, en lugar de king size, sea ring size, ¿verdad? Y hay pelea, sino que cada uno vaya muriendo, ¿verdad?, en el matrimonio. En relación a la iglesia, pastor, en relación a la iglesia, el liderazgo, en lo práctico, ¿qué cosas son las que el liderazgo tiene que morir dentro de una congregación, dentro de un ministerio, sea remanente, sea ministro? ¿Cuál es la parte más importante donde tú ves conflicto a la hora de pedirles que mueran? Estas preguntas estas es con los tacos por delante, vamos, porque esto es algo que yo siempre me recuerdo cuando estoy ahí en la función a la que Dios nos llamó, que es servir, que es realmente ser un ministro, y ministrar es servir. Fue lo que el mismo Jesús vino y dijo: yo no vine para ser servido, porque el ser servido levanta tu ego, ¿verdad? Sino yo vine para servir. Y como vos dijiste, cuando me quitan la función y yo no sé o no he entendido, esa es la palabra, yo no he entendido que vine para servir, entonces yo siento, es que me quitaron después de tanto tiempo, después de que yo estuve 10 años ahí, después de que yo di lo mejor de mi vida ahí, etcétera, 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 ¿verdad? Si uno no entiende verdaderamente que Jesús dijo, el que quiera ser mayor dentro de ustedes, pero otra vez lo voy a repetir, el que quiera ser el mayor entre ustedes es el que sirve. Entonces, aquí se nos bota la situación de la función, se nos bota la situación de decir, bueno, es que, ¿cómo fue que a mí me pusieron si yo? ¿Cómo fue que a mí me bajaron? ¿Cómo fue que a mí me subieron? ¿O cómo es que el pastor o mi padre espiritual me habla así, si yo, ¿verdad? Si yo. Entonces, el principio es bien sencillo y Jesús lo dijo, yo no vine para ser servido. El Hijo de Dios, escúcheme, el Hijo de Dios, yo vine para servir. Y el punto más grande es, si ustedes quieren ser los mayores dentro del reino, no dentro de la congregación, no dentro de la organización, aún voy a decir esto y tal vez me voy a meter algunos clavos, no dentro de la visión, sino dentro del reino, que sirva. Porque, pastor, no me dejarás mentir, pero cuando vos llamas a alguien y le decís, mira, yo quiero que te vayas conmigo hoy a tal hora. Me hubiera dicho hace 8 días. Hoy no. Entonces, vos sabes que con esa gente no contás, como aquel que dice, mira, ahorita te paso a traer, ponete un saco, ponete ahí una corbata o te llevas eso, pero no he comido. No hay problema, yo me voy. Ese es el tipo de gente que el reino requiere y que todo el que está involucrado en el reino, que está listo para servir, tiene que entender que con el ego, bueno, papá lo dice así, yo lo entendí esto, una persona con ego, una persona con orgullo siempre le recuerda a Dios a Satanás, y eso es muy fuerte, ¿va? Entonces, normalmente cuando uno como padre espiritual, no como pastor, ¿va? Porque el pastor aconseja, el pastor guía, pero ya cuando el padre espiritual le dice, mira, vos tenés que hacer esto, o vos tenés que dejar de hacer esto para que crezcas, para que hagas, para que desarrolles. Entonces, ¿y este quién es, va? ¿Y este quién es?
que ni siquiera mi papá me habló así. Pues, gloria a Dios por nuestro Padre físico, pero tenemos que entender que nunca nuestro Padre físico nos va a llevar a la dimensión que nos va a llevar un Padre espiritual. Pero para eso nosotros tenemos que morir nuestro ego, nuestro yo. Y todo aquel concepto de decir, era lo que vos decías, pero al final, bueno, este pastor no sé hasta qué grado estudió, tal vez solo tiene tercero básico o sacó un bachillerato y yo tengo una maestría en no sé qué. ¿Cómo me va a venir a mí a mandar o cómo me va a venir a decir? Este pastor tiene un su carrito modelo 84 y yo acabo de sacar la 2020. ¿Cómo es que me va a venir a decir? Entonces, todo eso en el reino no cabe, ¿va? Todo eso en el reino no cabe porque vos decías esto. El hombre no depende de las posesiones materiales que tiene, sino depende exclusivamente de la identidad que tiene de parte de Dios y saber quién es y de quién es. Ahí estamos. Cuando estemos en el cielo, ahí no va a haber ingenieros, no va a haber arquitectos, no, ahí van a haber hijos. Tampoco van a haber apóstoles, profetas, evangelistas. Nada de eso. Eso es acá, mientras estemos en la tierra, una función, ¿verdad? A causa de servir. Yo creo que yo le decía a uno de los hijos espirituales, les decía, miren, una cosa es tener la posición y otra cosa es estar en la función. Amén. Porque algunos quieren la posición sin hacer la función. Y cuando hablamos de la función, estamos hablando del servicio como tal. Así es. Porque, por ejemplo, yo no sé si a ti te pasó, pero he hablado con otros amigos también que son parte de la cobertura Dios es Bueno. Y ellos me comentaban que hubo gente que eran líderes, que se había puesto como líderes. Y mientras estaba la iglesia en las reuniones normales que se realizaban, ahí estaban. Pero cuando se empezó a hacer todo en línea y se necesitaba de ellos pensaron que ya no necesitaban ser líderes, cuando era el momento que más necesidad había, porque había que visitar a la gente, había que ver las necesidades de la gente. Entonces tenía que haber estar activos en el servicio para ver las necesidades del pueblo. Sin embargo, muchos lo dejaron de hacer. Ahora, cuando ya están volviendo como que las cosas de nuevo a volver a, entre comillas, una normalidad, están esperando tener la posición. Entonces, ahí se revela en realidad cuál era la intención del corazón de estar en la posición. Porque yo puedo estar en una posición y puedo hacerlo sin miedo, pero con la intención incorrecta, ¿verdad? Por supuesto. Es como aquellos que vienen y hacen traen detrás una gran banda diciendo de que donaron no sé cuánto, ¿verdad? Gente muy rica, millonaria, que lo sacan en la New York Times, en diferentes revistas, pero también utilizan eso a través de las fundaciones para pagar impuestos. Por supuesto. Sin embargo, lo que quieren es que les pongan bustos para que vean que son los hombres más generosos. Entonces hay una intención incorrecta, aunque están haciendo algo bueno. Me viene a la mente lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor, donde dice, yo puedo aún dar mi cuerpo, dice, puedo dar mi cuerpo. Ya podría hasta dar hasta que lo quemen, pero si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Yo puedo tener dones, pero si no tengo amor. Y el orgullo es contrario al amor. De hecho, hablamos del orgullo, es un amor incorrecto, exacerbado hacia sí mismo, ¿verdad? Pero el verdadero amor es este amor sacrificial, el ágape, que el Señor dio por nosotros, que debemos de estar dispuestos a dar por otros. Porque cuando yo me desvelo por otro, cuando yo dejo de comer por darle de comer a otro, cuando yo dejo de alguna forma cierto tipo de comodidad para que otro esté cómodo, en ese momento estoy muriendo y estoy renunciando al yo para que otro pueda ser bendecido, ¿verdad? Definitivamente. Retomando un poco lo que me decías al principio, yo creo que la gente pensó que su posición solo era dentro del templo, ¿verdad? O dentro de esas cuatro paredes, decir, bueno, como no hay servicios, va, como no hay reuniones presenciales, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues simplemente no hago nada. Pero entonces
exactamente la función, no la tenía, o sea, tenía la posición, pero no hacía la función. Y como vos bien dijiste, y yo lo decía hace como una semana, esta cosa llamada pandemia, llamada COVID, llamado virus chino, como usted le quiere llamar, fue un verdadero examen. Me gusta más esa palabra, ¿va? Si tuviéramos que hacer una traducción ahora, ¿verdad? Una traducción Pérez Carranza, en vez de ponerle prueba, le pondríamos examen, ¿verdad? Una evaluación, porque, porque vino, como vos decías, a desenmascarar a mucha gente que verdaderamente no había entendido este asunto, ¿verdad? Entonces, esto vino a mover todo. Entonces, ahora que supuestamente se va a regresar todo y a ver cómo pasa esto, que es otro tema, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente que tenía una gran posición, que le gustaba que lo honraran, que le gustaban, pero no como vos decís, no una honra en el buen sentido, sino... Y fíjate, Pastor Alex, que al final ese es el gran problema que ahorita tiene la iglesia. Y que Jesús siempre, en nuestro Señor, siempre peleó contra los religiosos de aquel tiempo, porque ellos decían, ustedes aman, escúcheme, ustedes aman orar. Cualquiera dice, wow, ¿qué? No, pero ahora aman orar para que los miren, ¿verdad? Aman dar para que los miren, lo que vos decías, ¿va? Bueno, y sucedió en este gobierno, ¿va? Tal empresa va a dar tal cosa, pero a un mes de que llegara a su fecha de caducidad el medicamento o todo. Pero ¿por qué lo dieron? Pues por evitarse los impuestos, como bien decías vos, ¿va? O para que pasara tal empresa dio o no. Qué bueno, qué bueno. En sí Solo imagínate, disculpa que te interrumpa, solo imagínate cuánto es en publicidad un minuto en la televisión, o sea, a nivel nacional, o sea, ¿no? A nivel nacional, o sea, hay una intención ahí incorrecta, ¿verdad? Y lo mismo, lo que acabas de decir, un examen para la gente en relación a por qué estaban sirviendo. Exactamente. Ahorita lo podemos ver, por supuesto. porque ahora no había plataforma, no estaba la plataforma, no estaba el altar para que los vieran o que les dijeran anciano, ministro, remanente. Ya no era eso, ahora era una función detrás de la palestra donde no los iban a ver. Ahí está el punto, donde no te ven. Y creo que eso era lo que siempre el Señor le recalcó mucho a los fariseos, ¿va? A ustedes aman orar, pero para que los vean. Ustedes agarran una esquina y hacen oraciones largas, pero para que todos digan, qué santidad la de ese hombre, cómo ora. Pero no era porque querían tener una relación con Dios, era para que los miraran. Entonces, muchos aman orar para que los vean, muchos aman dar para que los vean. Ahora, con esto estamos claramente dejando establecidos con el pastor que no es malo orar, no es malo dar, no, por supuesto, pero verdaderamente con la función a la que nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Y esto es poderoso. Y entonces el liderazgo hoy tiene que entender, todos los que somos líderes, todos los que influimos o tenemos influencia sobre alguien más, ¿verdad? Tenemos que entender y tenemos que posicionarnos en decir, bueno, hicimos malas cosas en este tiempo, viene este buen tiempo, porque yo creo, pastor, que viene un buen tiempo, ¿va? A partir de mañana, yo sí me negué a que en Guatemala hubiera un estado de calamidad o que se le llamara calamidad, ¿va? Porque solo el hecho cuando uno va al diccionario y leer el concepto, la definición de calamidad, eso era, y que en Guatemala se dijera que estábamos en un estado de calamidad a nivel espiritual era desastroso, ¿va? Definitivamente. Pero Jesús dijo algo bien importante, ¿va? Y bien importante. Y él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No para que me vean, ¿va? No que alguna gente, mira cómo es de humilde ese, porque es pobre, porque tiene un zapato roto, porque hasta su forma de caminar es así, tranquila y solo agachado. No. Mira, pastor, cuando ahorita que dijiste eso también, algo que también es importante,
porque la gente utiliza mal el concepto humildad en ese sentido con relación a las cosas. Así Porque es. dice, mi casa es humilde, mi carro es humilde porque es una chatarrita, mira, él es bien humilde porque está mal vestido o tiene ropa rota. Eso no es humildad. No se puede Definitivamente. catalogar a una casa como humildad, porque yo no voy a ir con la casa y le voy a decir, mire casa, me saludó, usted es humilde. No, no lo va a hacer así. La humildad tiene que ver con la persona. Ahí De está. hecho, yo lo veo. Eso es bien en tremendo, los medios de pastor. Eso comunicación. es tremendo. Ujú. Yo lo veo porque en los medios de comunicación dice una persona humilde solo porque es pobre. Hay gente que es pobre y es orgullosa. Y hay gente que tiene plata y tiene un corazón humilde. Entonces, no tiene que Definitivamente. ver con las cosas. Pastor, quiero leer unos comentarios acá Dale, para dale. que la gente vea que estamos totalmente en vivo. Dice Michelle de Morales, amén, hay muchísimo que agradecer. El pastor Turman también está conectado. Ah, pastor ¿verdad? Yurman. Saludos, Qué bueno. bendiciones, pastor. Dice el pastor César Cruz, el egoísta se casa para ser feliz, dice. Ahí está. Muy bien, pastor. Perfecto. Así es, pastor, exacto. Le respondieron al pastor César, exacto, si no es feliz soltero, mucho menos casado, le pusieron. Está buena. Sí, dice a Cristian Arriola, bendiciones, linda noche para todos, qué bueno que estemos conectados. Licenciado Gustavo Juárez, bendiciones, Lic. No se pierde las transmisiones, gloria a Dios por eso, Lic. Amén. Lo bendecimos, ¿verdad? Aquel que no sirve para nada, puso alguien aquí un poco fuerte, ¿verdad? Pero decía Río Mon, el que no sirve, no, ¿cómo era? Sí, No sí, así es, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, ¿verdad? Uh-huh. Manuel Morales dice, por eso hasta lavo los pies del... hablando de Jesús, por eso él hasta lavó los pies de los discípulos. Tremendo. Y muchas veces ni levantar la silla de la iglesia queremos. Entonces está bueno. La pastora Susi de Alba dice, bendiciones, pastores, nos manda un saludo. Josh Estrada dice, wow, la diferencia entre un pastor y un padre espiritual es tremenda. El sindicato dice, el orgullo nos estanca, sin embargo, para conocer nuevos niveles debemos de servir de corazón y con amor. Hay otro comentario acá, dice, para poder amar hay que dar y dar lo mejor. Por eso es que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. De igual manera tenemos nosotros que amar. Por eso es que tenemos que morir, porque el que ya murió, vamos a ver, por eso es que tenemos que morir, porque él ya murió por nosotros. Amén. Amén. Igual saludos a los bendiciones, ¿verdad? Y a los que están conectados, gracias por conectarse, gracias por compartir esta transmisión. No sé cuánto tiempo tenemos, pastor, de estar conectados, aquí no me aparece. Fíjate que ya llevamos 42 minutos, ya vi acá. No, 42 minutos. ¿Ah? 50 minutos llevamos. 40 minutos. 50. Ok. Uh-huh. Algo bien importante que yo también tengo algunas situaciones aquí acerca de la humildad y de servir y los comentarios es que seamos humildes, pero esto es bien tremendo. Yo quiero solo ejemplificar esto y parafrasear esto. Cuando el Señor dice que quiere hacer de nosotros una vasija de honra, o que somos como el barro en las manos del alfarero. Mucha gente solo dice eso, pero verdaderamente no está entendiendo lo que está diciendo. Mi abuelo paterno era alfarero. Y yo miraba el proceso de moler el barro, el proceso de deshacer el barro. Es tremendo, o sea, o tú tiras tu orgullo o por el propósito que Dios tiene para tu vida, te va a moler. O sea, y a todos, yo creo que a todos Dios nos ha molido, ¿verdad? Nos ha pasado ese proceso de moler, porque cuando le pasan al alfarero, lo voy a decir así, esa bola de barro,
esa materia prima bruto ahí a, a donde está No el... le están diciendo a para que no se sientan aludidos ahí. Y se Lo lo Dios se va a pone decir, por mí lo hicieron. Ah, y lo pusieron sobre la rueda del torno. No le pusieron, escúcheme bien, no jalaron el lodo de la calle, no, escogieron la tierra, aunque es barro, la escogieron, y eso es bien tremendo, porque usted y yo fuimos escogidos, y de ahí fuimos molidos, amén. porque al poner sobre la rueda, y el alfarero le va dando la forma, si encuentra una piedrecita ahí, esa forma le quita la forma. O sea, esa piedra le quita la forma. Entonces, ¿qué hace el alfarero? ¡Pam! La deshace, ¿verdad? Le quita eso y la deshace. Y nosotros, esto va para algunos, yo creo que aquí Dios está hablando personalmente. A algunos dicen, bueno, pero si a mí solo el piquito del jarro me faltaba, ya estaba yo casi siendo, como dice papá, un querubín. Y ahí te encuentra la piedra, ahí te va a deshacer y te va a agarrar. Y uno dice, wow, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué si estaba tan cerca? Es que Dios te estaba evitando una gran caída, ¿verdad? Así es. Recordemos también, pastorales, que dice que antes de la caída viene la soberbia, viene la Así es. altivez, ¿verdad? Entonces nadie cae así porque, ay, me caí. No. Empieza a caer porque la altivez. Y eso fue lo que pasó en Satanás para regresar un poco al principio. Satanás, que en ese tiempo era luz bella, solo el nombre va luz bella, tenía todos los instrumentos en su propio cuerpo, o sea, ese no era músico, él era la música andando, ¿verdad? Podía sacar cualquier tipo de nota. Entonces él dijo, yo me puedo dar alabanza a mí mismo. ¿Para qué voy a necesitar yo a Dios? Esa fue la caída, ¿verdad? Entonces yo mismo, y por eso fue que Dios lo echó de ahí arriba. Usted y yo, Dios nos ama tanto que cuando nos hemos subido, ¿verdad? Hemos estado muy arriba, nos encuentra la piedrita del Señor, ¡pam! Nos deshace, pasamos ese momento difícil, pero estamos otra vez y estamos siendo una vez más formados por las manos maravillosas y amorosas del alfarero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo bien tremendo, Pastor Alex. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, es un texto muy poderoso en relación a la humildad, ¿verdad? Que es lo contrario al orgullo. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios representa los 5 ministerios, ¿verdad? Amén. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios en esta tierra son los 5 ministerios. Amén. Entonces ahí es donde la gente puede ser confrontada, porque algunos dicen, yo no le voy a obedecer a ningún hombre en esta tierra. Ahí está. Y volvemos a lo que comentamos en la transmisión anterior que se nos cortó. Hay personas que dicen, yo directo con Dios. Eso es un gran orgullo, porque si no te puedes sujetar al que ves, no me puedes decir que te vas a poder sujetar al que no ves, ¿verdad? Porque es fácil decir que me sujeto a lo que no veo, claro, ¿verdad? Pero yo puedo demostrar que me sujeto al que no veo cuando me sujeto al que puedo ver. Entonces aquí el apóstol Pedro, en una revelación poderosa, dice, bueno, hay 5 ministerios que fueron instituidos por Cristo mismo, a los cuales tú te debes de humillar, ¿verdad? Y humillar, la gente tiene que entender, no es un concepto de que yo voy a ser un trapeador que va a humillar, tiene que ver con depender de Dios. Recuérdense que en una ocasión el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice que cuando él habló, no era él quien hablaba, sino era Dios hablando a través de él, si los corintios pensaban que así era. Amén. Entonces Dios usa al pastor Rodrigo allá con sus hijos espirituales para desatar una palabra, y muchas veces él está, yo he estado conectado en algunas transmisiones que el pastor ha hecho, donde lamentablemente, yo no sé, vamos a pensar bien de la gente, pero a veces hay una congregación de 100 y hay conectado como 15, 14 personas conectadas, ¿verdad?
Y parte de la humildad es que yo reconozco que necesito una palabra de aquel que me está cubriendo, de aquel Amén. que Dios ha puesto para que me dé cobertura. Adán, en su orgullo, junto con Eva, trataron de ellos coserse hojas de higuera, ponerse su propia cobertura, ¿verdad? Hay gente que cuando peca por causa que no se quiere humillar, lo que hace es esconderse. Son tan orgullosos que se esconden y hay una falsa humildad en ellos. No es que me da pena que me vean, no, lo que pasa es que hay tanto orgullo que no te quieres humillar y reconocer que fallaste. Adán estaba en esa condición junto con Eva, estaba escondido, se hicieron, algunos se quieren cubrir ellos mismos, eso no es más que otra cosa que el yo, ¿verdad? Es lo mismo, la caída del hombre tuvo que ver con el yo, mis deseos, lo que yo quiero, la forma en que yo quiero. Y mire, yo voy a seguir leyendo acá y ahí voy a dejar que el pastor haga un comentario de esto. Dice, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Y ahí lo voy a conectar, pastor, con el ejemplo que tú pusiste de la vasija de barro. Muchas veces creemos que cuando tú decías está el piquito, ya estoy hecho, ya soy querubín. Y el Señor dice, no es tiempo todavía, voy a tener que molerte otra vez, porque te me estás exaltando, te me estás lleno de orgullo, de vanagloria, yo tengo que molerte, porque si no te muelo, entonces lo que va a pasar, es que es un problema todo eso, porque lo que papá dice constantemente, cada vez que Dios ve un orgulloso le recuerda a Satanás, ¿verdad? Y tú lo mencionaste hace un momento. Entonces, cuando fuere tiempo, el Señor te va a exaltar. Por eso no debemos de buscar la exaltación del hombre, debemos de buscar que el Señor nos exalte, y dice, cuando fuere tiempo, no en mi tiempo, no en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, que es como su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Eso es bien tremendo. Bueno, ahorita como que tuvimos algún problema ahí con el internet del pastor, y esto siempre pasa. Yo sé que usted me está viendo. Cuando se va a desatar algo fuerte, el chamuco corta. y suele suceder con las cuestiones de las transmisiones por internet. Pero esto es bien poderoso. Los procesos, escúcheme, los procesos sirven para eso, para humillarnos. Aquí hay dos caminos: o nos humillamos por nosotros mismos, o Dios nos va a humillar, ¿verdad? Nos va a humillar, pero en el buen concepto, no en aquel concepto, es decir, como lo hacemos humanamente, es que Él me humilló diciéndome tal cosa. No. La humillación que viene de Dios es lo que decía el pastor Alex, es que nosotros entendamos a la perfección, ¿verdad?, que yo dependo de Dios, de nadie más. Y bajo el texto con que empezamos, ¿va? Y entender que de Él viene todo don perfecto. En Él no hay, Él es el Padre de las luces, dice la Escritura, en el cual no hay sombra de variación. Cuando yo entiendo eso, entonces definitivamente mi posición baja. Escúcheme bien, esto no le gusta a la gente. Baja a ser un siervo. Y un siervo, verdaderamente, una vez más, la traducción Pérez Carranza sería esclavo. Es que esa es la verdadera. El siervo de la casa eran los esclavos de la casa. Pero el esclavo era alguien que había sido comprado para servir y que le decía, tienes que ir y tienes que venir y tienes que hacer, y no le pregunté, es que estoy cansado, es que ya estoy aburrido, es que se corta mucho el internet y qué ganas volverme a conectar, y ustedes no. El que tiene el concepto de servir hace lo que, hace lo que le dicen y se terminó. Y eso es lo que verdaderamente el reino, escúcheme, esto no es cuestión de teología, esto no es cuestión de una visión, no, esto es cuestión de reino, esto es un principio de reino. Y era lo que decía el pastor Alex, humillados pues bajo la poderosa mano. Y esto es bien tremendo. Quiero tocar este punto que creo que tal vez a muchos les va a afectar o algo así, pero escúcheme. Si usted es hijo, alguien puso ahí qué grande la diferencia entre ser un pastor y un padre.
Pero si usted es hijo, usted debe de ir a ministrarse con su papá, ¿verdad? Usted tiene, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado y mucha gente yo he visto también que cuando tienen el clavo, que cuando tienen el problema, dicen, pastor, ¿será que usted me puede atender? ¿Será que usted? Y yo le pregunto, ¿y por qué no vas con tu pastor? ¿Y por qué no vas con? No, es que yo no voy ahí, es que prefiero que usted me ministre. No. Es que definitivamente parte del matar el orgullo va a ser que vayas con tu papá, porque te aseguro que tu padre espiritual ya te lo había dicho, ya te lo había advertido, ¿verdad? Y por eso no van. Ahí está, pero ¿por qué? Porque hay orgullo, ¿va? Porque al final, Claro. el otro pastor, al no saber o al no tener tanto discernimiento, ay, pobrecito el hermanito, sí, pues yo lo comprendo, sí, pues. Entonces el otro va a decir, ay, que me quité esto, ¿verdad? No. Entonces, el humilde es el que llega. Esto lo enseñaba yo hace como 15 días. Si usted va a ir al trono de la gracia, usted va a ir a decir, Señor, yo pequé. No, yo pequé porque fíjate que es que como la chava me empezó a mandar mensajitos, no, es que yo pequé, ¿va? Es que no es, mire, normalmente cuando uno atiende a la gente, es que fíjese papá, fíjese pastor, pero es que la verdad es que mire, pues es que mi mujer, hombre, es que al final mi mujer, y eso fue lo que le pasó a Adán, ¿verdad? ¿Y por qué pegaste? La mujer que me diste. Orgullo, ¿eh? ¿Por qué? Es que no. Si yo voy a reconocer, es parte de la humildad. Atención a esto, a todo lo que nos están viendo. Reconocer es ser parte de ser humilde y decir, yo lo hice, yo pequé, es mi responsabilidad. Y eso es algo bien tremendo también, pastor. Amén. Y mire, en relación al tiempo, pastor, nos podrías hacer un comentario donde dice el apóstol Pedro acá, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es que este es el punto. Aquí ningún ministro, ningún servidor, cuando yo estoy hablando de ministro, estamos hablando de servir a Dios. Nadie puede decir, ¿y por qué ese pastor que empezó después que yo, o 5 años después que yo, ya está ahí? ¿O por qué está hasta ahí? En el reino no hay comparación. Es como que, escúcheme, pues para todos los que estamos aquí, es como que tú quieras comparar a tus hijos. Si tú tienes un solo hijo, pues no vas a tener mucho problema. Pero si tienes 2, si tienes 3, si tienes 4, si quieres ser como judío, que tiene 5 o 6 hijos, ¿verdad? Mi suegra decía algo muy puntual. Los hijos son como los dedos de la mano. Todos funcionan, pero todos son diferentes, ¿verdad? Usted tiene un anular, un meñique, un pulgar. Entonces, yo no puedo decir, bueno, y aquí viene mucho la frustración y que también es parte del orgullo. Es que yo no puedo creer, Señor, ¿y por qué tú le diste eso antes? Y si yo también te he servido. No. Vas a ser exaltado justo. Solo termino aquí, oíme. Va a ser levantado justo en el tiempo, porque cuando Dios te levanta, nadie te va a poder echar abajo. Ese es el punto. Ahora, yo siempre he dicho, mientras más crezcas y has sido exaltado por otra cosa que no sea Dios, como decimos popularmente aquí en Guatemala, más duro es el platanazo, más duro es el ranazo, y muchos de esos ya no se levantan. Ahora sí, pastor. Sí, solo era un pequeño comentario ahí en lo que estabas diciendo, como el hijo que estaba adentro, en la historia del hijo pródigo, donde el que estaba adentro dice, pero si yo te serví y no me diste ni siquiera un, ahí está, ¿verdad? Y hay muchos en esa posición, ¿verdad? De esa manera. Hay un texto en Santiago capítulo 4 también que quisiera que lo comentáramos. Ya vamos a ir terminando, hay 22 personas conectadas, pero sí, todavía. Qué bueno que hay gente conectada. Gloria a Dios por eso. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios acá, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya, si tú quieres ser resistido por Dios, comportate orgulloso. Si tú quieres la gracia de Dios, sé humilde.
Y el humilde reconoce su debilidad, reconoce que todo lo que tiene, lo tiene porque el Señor se lo dio. El que es humilde reconoce que si está bajo una cobertura y tiene un padre espiritual, sabe que está funcionando a través del manto que lo está cubriendo. Porque Definitivamente. a veces la gente cree que porque de repente en su forma de pensar dice, no, pues yo estoy predicando y la gente ahí me está diciendo que predico hasta mejor que el pastor. Se te sube tanto el ego y no te das cuenta que tú estás fungiendo a través del manto que te está cubriendo. Yo recuerdo algo, pastor, hubo gente que estuvo en la cobertura con papá, y de esa gente que estuvo en la cobertura, por ahí por curiosidad, ¿verdad, pastor? Chisme santo, se me ocurrió entrar ahí a ver unos videos que estaban subiendo de alguien que estuvo antes en la cobertura, y que de repente decidieron poner su iglesia. Y no es por juzgar, pero creo que es un hecho notorio. Yo vi eso y eso estaba muerto. Y trataron de reproducir lo que tenían allá, pero ya no pudieron reproducirlo. Ya no se pudo, ¿verdad? Porque es como, yo pondré mi trono sobre el trono de Dios. Yo pondré mi propia iglesia. yo voy a poner mi propia iglesia. Yo voy a ir a la par, una sucursal. Yo veo que le va bien al pastor, porque hay gente tan orgullosa que cree o piensa que el ministerio es por la capacidad, por lo bonito que la gente predica o porque ellos predican. Esto es un llamado que es porque el Señor dice, nos vio, Él nos escogió de lo vil y menospreciado. Amén. Para Amén. hacer, dice, lo que no es, hacer lo que es. Claro. ¿Verdad? Y eso es parte de tener esa humildad. Entonces, aquí dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, eso de que Dios resiste, yo creo que si vamos a cerrar con esto, a todos los que nos están viendo, y gracias a Dios que usted está conectado, y aún si se conectó hasta en este momento, esto tiene que quedar para nuestra vida. El hecho de que Dios mío, porque recordemos que mucha gente dice, Dios es amor, y Dios es amor, pero si la palabra dice que Dios resiste al soberbio, Dios resiste al altivo. Resistir no es que él como que nos esté aguantando, sino resistir es que él verdaderamente yo no quiero, yo no quiero oírlo, yo no quiero tener una relación con él. Que eso venga de Dios es muy fuerte, ¿verdad? Y teológicamente como que uno dice, wow, tan así es. Pues sí. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que siempre dice papá, cuando Dios mira a un orgulloso, un altivo, inmediatamente se le recuerda a Lucifer, a Satanás, diciendo, yo no puedo. Y no es que Dios no pueda olvidar, sino sabe las consecuencias que va a traer esto. Pero cuando dice, pero entonces resiste al humilde, pero al altivo, pero otra versión dice, al altivo mira de lejos, o sea, solo lo ve, pero al humilde dice, él le gusta relacionarse con el humilde. Ahora, ¿cuán difícil es para nosotros entrar a esa humildad? Nosotros tenemos que entender que la humildad es que nosotros dependamos de Dios, que nosotros mismos muramos al yo cada día, que nos duela el dolor de otra persona, que nos duela la situación de otra persona. Eso verdaderamente es reino, y eso verdaderamente es entrar a la humildad y decir, Señor, cuando usted se acerque a Dios, por eso yo lo decía, ¿y qué no es ser humilde? Es que yo no reconozca que yo fui yo. Así como fui muy bueno para yo pequé, yo erré. Señor, yo no me vengo a justificar aquí, porque el único que nos puede justificar ante el Padre se llama Jesús, y Él ya nos justificó. Entonces, por eso dice, el que confiesa su pecado se aparta y no se está justificando, sino dice, yo pequé, yo hice. Y eso empieza desde lo que decía el pastor Alex, cuando un hijo verdaderamente va con el Padre espiritual y dice,
mira papá, yo pequé así, 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 no sé qué pasó, pero verdaderamente fue mi error, lo reconozco. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace un padre espiritual? Pues decir, mira, mi hijo, vamos a orar, eh, vamos a pedirle perdón al Señor, Dios. ¿Por qué? Porque está yendo con humildad, aceptando lo que verdaderamente hizo y pasó. Y eso te va a abrir las puertas en el reino siempre. Así que este, este es un tema que pues, es demasiado largo, ¿va? Pero el problema es que verdaderamente cambiemos. Es que verdaderamente hay áreas donde el orgullo está latente. Y con escúcheme bien, y con el orgullo vamos a pelear siempre. Siempre, siempre. El hecho que usted diga un día soy humilde es porque ya tiene orgullo otra vez, ¿verdad? Porque entonces otra vez es el famoso que solo se está disfrazando de humildad, pero al final otra vez está siendo orgulloso. Así que yo le digo a la gente, cuando la gente te adule, cuando la gente, es que cuando usted oró, es que cuando usted me puso las manos, es que cuando usted dio la palabra, algo sentí. Inmediatamente, y para todos los que nos están viendo, en ese justo momento, inmediatamente, tú decís, gloria a Dios. Tú le das toda la gloria al Señor. No te quedas con ninguna gloria porque no es tuya, sino solo somos los burros que Dios está utilizando, ¿verdad? Así que ha sido, nos quedamos con 22 ahí, eso es bien, bien bonito, ¿verdad? Por lo menos la gente que aguantó hasta este tipo. Aquí por el occidente a esta hora, pues ya mucha gente ya está durmiendo, pero hoy nos aguantaron, pastor, qué bueno, qué bueno por eso. Y hay frío, aquí ya empezó la época de frío otra vez. Así que, pastor, ha sido, sí. Y está lloviendo, ¿verdad? Y eso pone un clima así como para decir, vámonos a dormir, pero qué bueno. Mi mayor orgullo es ser humilde. Antes de despedirlo, yo no quiero irme porque cuando tú mencionaste de que mucha gente dice que Dios es amor, pero leímos el texto que está en Primera de Pedro, donde dice que Él resiste al soberbio. Se me vino a la mente un texto que está en Proverbios capítulo 6, versículo 16, ¿verdad? Y dice aquí la palabra, dice, 6 cosas aborrece Jehová. O sea, aquí no está diciendo que las ama, porque muchas veces la gente confunde o por la falta de relación con el Señor y con su palabra, no sabe que Dios es un Dios santo, que Él no tiene comunión con el pecado. Claro. Y mire, 6 cosas aborrece Jehová. Aquí la palabra, yo recuerdo hace varios años, yo tomé este texto y lo estudié, y aquí la palabra aborrecer significa que Él detesta y que es hasta cierto punto vomitivo para Dios. Tremendo. ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Qué es lo que Dios detesta? Y dice, y aún 7 abomina su alma. Y en primer lugar dice los ojos altivos, el orgullo. Lo primero que menciona es el orgullo. Wow. Entonces Dios aborrece. A Dios, se lo voy a decir de esta manera al que está conectado, a Dios le da asco el orgulloso. Tremendo. Muy fuerte, pero es así como verdaderamente se le tiene que, no es hablarle a la gente, sino decirle a la gente, esto es muy fuerte, y cualquiera puede decir, bueno, Dios es amor, y sí, Dios es amor, nos abre las puertas, nos mete a un proceso, pero si nosotros verdaderamente no vamos al cambio, esa palabra aborrecer de verdad que es fuerte. Y sí, yo me recuerdo también que algún día, bueno, creo que todos los pastores hemos predicado ese verso, y sí, dice la verdadera raíz, dice ahí que es un estado de asco y que da ganas de vomitar a Dios esos aspectos que hay en nosotros los humanos. Y como dijo el pastor Alex, los ojos altivos, ¿va? Wow. Eso es tremendo. Esos ojos altivos son aquellos ojos que miran sobre el hombro a la gente, ¿verdad? Eso es bien tremendo, eso es bien tremendo. Sobre el hombro a la gente por las cosas que yo estoy usando, por las cosas que, por los zapatos italianos de unos 4,000, 5,000, 6,000 quetzales que tengo puestos, pero
como ya dijimos, verdaderamente eso no hace humilde o orgulloso a una gente, porque igual que como el pastor Alex, yo he visto gente que viste muy bien, muy caro, pero su corazón es humilde y no tiene nada que ver con orgullo, ni es orgulloso, ¿verdad? Y algunos ahí que vestimos de paca, muy orgullosos. Sí, por el carro que tenés, por el negocio que tenés, por los logros que tenés, y de verdad que es un tema extenso que podríamos pasar hablando aquí toda la noche, ¿verdad? Agradezco mucho a los que se conectaron y se mantuvieron. Amén. Le dio risa lo que dijiste, pastor, mi mayor orgullo es ser humilde. Aquí No, lo es que así puso lo pusieron los Luz de, Guadalupe. sí. Y hay algo que Marlon también menciona aquí que les he hablado y es que la verdad no tiene sentimientos, ¿verdad? Amén. La verdad, en relación a lo que leímos, donde dice que Dios aborrece los ojos altivos, le da asco la persona que tiene ojos altivos. Recuérdense que no es la persona como tal, sino es la acción de la persona, Así es. ¿verdad? Es la acción de la persona, porque Dios ama a la gente, pero aborrece el pecado de la gente, la práctica del pecado. Amén. Muchas gracias, pastor. Te amamos mucho aquí en Zona 11. Valoramos mucho tu impartición, lo que Dios ha puesto en ti. Te repito, eres un hombre de Dios, te respeto mucho y respeto mucho a tu esposa, a tus hijos, tu familia. Gracias por tomarte el tiempo de bendecir nuestra casa aquí en Zona 11 y San José del Golfo. Hay hijos conectados de San José del Golfo, de la zona 18, que están conectados. Gracias, hijos, por los que se conectaron. Igual bendecimos a los hijos espirituales del pastor, ¿verdad? Rodrigo, que se conectaron también, que aguantaron, aunque haya un poco de frío. Que esta palabra realmente fue así, como decías, con los tacos por delante, pero es esa palabra, esa carnita que nos va a alimentar, que nos va a nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, para poder crecer, para poder avanzar, ¿verdad? Y dejemos de ser tan sensibles, porque el orgulloso es sumamente sensible. Usted no le puede decir nada, el orgulloso se ofende por todo también. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pues pastor, yo soy el agradecido. Gracias por invitarme a tu plataforma. Bendigo. He visto el desarrollo en este tiempo de Dios es bueno, Zona 11, glorioso y poderoso. No los paró ninguna pandemia, sino al contrario, esto nos esforzó a muchos a seguir adelante, a abrirnos. Y creo que mientras nosotros seamos de bendición para la gloria y honra del Señor para cada uno de ustedes, pues aquí estamos para servirle. Gracias, Josh Estrada. Para toda la gente que si tenés algunos conectados ahí de San José del Golfo, realmente yo una o dos veces he ido a San José del Golfo, pero para algunos que tal vez lo conocen, tengo un tío que es muy famoso ahí, exactamente no en San José del Golfo, sino en una aldea de Pontezuelas, pero se ha desarrollado mucho ahí en San José del Golfo. Y su nombre es Carlos Carranza, tengo mucho tiempo de no verlo, ¿verdad? Pero él es mi tío, profesor de ahí de San José del Golfo. Así que un abrazo para toda la gente de San José del Golfo. Y pues, Pastor Alex, nosotros les amamos, les respetamos y les honramos. Y gracias a toda la gente de Dios es Bueno Zona 11 y los que estuvieron de Dios es Bueno Totonicapán, hijos amados, un abrazo. Amén. Así que gracias por esta conexión. Gracias, Pastor Alex. Pastor, ¿podrías ver ahí unos comentarios solo ahí para terminar? Solo mirar los comentarios. Los últimos te están agradeciendo, mis hijos espirituales, por la palabra. Amén. Sí, desde Josh Estrada, ¿verdad? Bendiciones, Pastor Rodrigo, Cindy Catú, amén. Michelle Morales, lo amo mucho, papá, para vos, va un vaso. Ingrid Kenais es una hija espiritual de allá que estuvo aquí con nosotros, ahora está allá con papá. Qué bueno. Cindy Catú dice, el profe Carlos me dio clases, ¿verdad? Sí, así es, imagínense,
ese ingrato es mi primo, Roberto Carranza, es mi primo, ¿verdad? ¿Verdad? Hace mucho tiempo que no lo veo también, ¿verdad? Y está Ariel Cabrera, pero no sé quién es Ariel Cabrera. Ariel Cabrera es un pastor que yo conozco, amigo mío también de mucho tiempo, así que bendiciones, pastor. Así que un abrazo, gracias por estar conectados y esta Manuel noche. Morales también. Manuel Morales dice bendiciones al pastor, gran palabra. Sé que Dios lo va a llevar cada vez a niveles más altos. Dice, pastor, es para ti también. Gloria a Igual Dios. Celia Hernández, ella es de San José del Golfo, dice palabra de bendición. Pastor, pues muchas gracias. Patricia también puso una carita con cachetitos. Patricia, ellos hijos espirituales de honra, de mucha honra para la casa, junto con su esposo Isaín Palacios. Ellos viven, imagínate, pastor, que ellos viven hasta, no sé si conoces Villalobos. Sí. Uh-huh. Ok. Ellos desde Villalobos se vienen hasta acá, zona 11 de Misco, a congregarse con nosotros. Gloria a Dios. Y no han dejado de congregarse, son hijos de honra que aman la casa. Y igual en las transmisiones ahí han estado conectados. Excelente impartición, dice Marlon de la Cruz, yo lo sigo usando. Muchas gracias a los 21 que están conectados, de Amén. verdad. Un abrazo. Dios Así es es. bueno, Amén. nosotros de verdad, y estamos sentimos muy bendecidos de poder compartir un poquito de todo lo que el Señor nos ha regalado, que Él ha sido muy bueno. Pastor, muchas gracias, buen provecho si no ha cenado. Todavía vamos a ir por un cafecito. Eso, yo también. Yo también voy a tomar un abrazo para todos. Amén. Un abrazo. Ha sido un gusto, pastor. Dios te bendiga, pues. Hasta igualmente, la próxima. Bye. Nos vemos. Donde mis pies pueden
tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh Jesús, mi a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta